Usualmente, cuando tenemos varias sesiones, como en esta conferencia, en el pasado solía hablar de un solo tema en cada sesión. Eso significaba que si teníamos 9 sesiones, hablábamos de 9 temas diferentes. Sin embargo, en esta ocasión, creo que el Señor me ha guiado a hablar de una serie de puntos pequeños, todas verdades del nuevo pacto, que muchos de ustedes ya han escuchado, pero que necesitan ser enfatizadas nuevamente. Las he anotado para no olvidarlas y las he llamado Proverbios del Nuevo Pacto. Ustedes saben cómo es el libro de Proverbios. Cada versículo es diferente del anterior y reflexionamos en cada uno de ellos. No es como muchos otros pasajes de la Escritura que tienen un hilo de pensamiento continuo. Por eso quiero llamar a estos Proverbios del Nuevo Pacto. Y muchas de estas son verdades que hemos enfatizado a lo largo de los años, porque nuestro énfasis distintivo en todas nuestras iglesias del Nuevo Pacto de CFC es precisamente enfatizar el Nuevo Pacto, principalmente porque muy poco de esto se predica en la mayoría del cristianismo. De hecho, creo que muchos cristianos viven bajo el antiguo pacto. El antiguo pacto fue abolido en el día de Pentecostés. El antiguo pacto era la manera en que la gente vivía en Israel, y una de las características principales de quienes vivían bajo ese pacto es que eran derrotados por el pecado. Así que pensemos en estos proverbios del nuevo pacto. Quiero empezar citando un versículo antes de entrar en los proverbios mismos. Busquen conmigo en sus Biblias. Vamos a Proverbios capítulo 4, versículo 18. Este es el camino por el cual Dios quiere que andes todos los días de tu vida. El camino del justo. El justo es la persona que ha sido declarada justa por Cristo, sus pecados han sido perdonados, ha sido revestido de la justicia de Cristo, declarado justo y que progresivamente se está volviendo justo. Para estas personas dice, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, como la luz de la aurora. Desde el amanecer va aumentando en su resplandor hasta que es pleno día. Quiero decirles a todos que si no lo han creído, empiecen a creerlo ahora. La voluntad de Dios para ustedes y para todos sus hijos, desde el día en que nacen de nuevo hasta el día en que terminan su vida en la tierra, o hasta que Cristo venga, lo que ocurra primero es que su vida sea como el sol al amanecer, que representa el nuevo nacimiento, y que progresivamente, al menos año tras año, así como envejecemos y crecemos, 1 año, 2 años, 3 años, como crecen los niños, nuestro camino sea como el sol que sube en el cielo, más y más brillante. Que nuestra vida cristiana se vuelva más brillante significa que sea más semejante a Cristo, menos de nosotros mismos y más de Cristo. El sol sube, sube y sube hasta el mediodía, que es cuando Cristo regresa. Esa es la voluntad de Dios. Y saben, el sol nunca retrocede en el cielo. Su avance es continuo y constante. El movimiento del sol no es visible a simple vista, porque es tan lento que no se nota en el momento. Y el crecimiento espiritual es así. No siempre es visible, es lento. Pero si observas a una persona después de 1 año, debería haber crecido. Igual que si miras el sol después de 1 hora, ya no está en el mismo lugar. Por eso, Proverbios capítulo 4, verso 18,
Es una descripción perfecta de cómo debe ser nuestra vida espiritual. Y si no es así, nuestra meta en esta conferencia es que seamos impactados por esta verdad y que con la ayuda de Dios sus vidas cambien y se vuelvan más semejantes a Cristo cuando regresen a casa. Esto se verá principalmente si están casados a través de su pareja. El testimonio de tu esposa o de tu esposo es una de las mejores pruebas de si estás creciendo espiritualmente. No el testimonio de tu hermano anciano en la fe, que ve menos del 10% de tu vida, sino el de tu esposa, tu esposo y tus hijos, si son lo suficientemente valientes para decírtelo. Ellos son quienes pueden discernir si realmente estás creciendo espiritualmente o no. Recuerda eso, debido a que ellos nos ven todo el tiempo. Pero la gente de la oficina, de la fábrica, de nuestra iglesia, ven el 10% de nuestra vida. Y ese 10% que ven puede ser engañoso. Y podemos ser engañados por la opinión que tienen sobre nosotros. Así que comencemos. El primer proverbio del Nuevo Pacto es la primera promesa en el Nuevo Testamento. Mateo 1, versículo 21. Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados. En la primera página del Nuevo Testamento tenemos esto escrito en negrita. Esta primera promesa no es un mandamiento. Distingamos entre mandamientos y promesas. El Antiguo Testamento estaba lleno de mandamientos. El Nuevo Testamento no comienza con un mandamiento como no pecarás, sino con una promesa. Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, que no solo somos perdonados. En el Antiguo Pacto la promesa era, tus pecados serán perdonados. Salmo 103, verso 3. Bendice, alma mía, al Señor. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Cada uno de tus pecados es perdonado. Así que si solo tenemos el perdón, no hemos experimentado el nuevo pacto, porque ellos ya lo tenían en Salmo 103, 1000 años antes de que Cristo viniera. David dijo eso. En el nuevo pacto, si estamos en ese nivel, estamos viviendo al nivel del antiguo pacto, aunque afirmemos ser cristianos del nuevo pacto. La salvación del pecado es más que el perdón de pecados. Cuando digo soy salvo, esta es una expresión muy común entre los creyentes. Ellos dicen soy salvo. Para muchos significa únicamente salvo del infierno. Pero ¿sabías que la expresión ser salvo del infierno nunca aparece en el Nuevo Testamento? Es una expresión que muchos creyentes usan, pero a Dios no le interesa tanto salvarnos del infierno como salvarnos del pecado. Jesús vino para salvarnos del pecado. El infierno es el resultado final de la vida de las personas. Ahora vayamos en esta misma conexión a Mateo capítulo 7, versículo 14, donde leemos, pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿De verdad creen que solo hay unos pocos que encuentran el camino a la vida? Aquí dice que hay una puerta y un camino. La puerta es el perdón. El camino es ser salvo del pecado. Comenzamos con el perdón. Tienes que entrar por ahí. Esa es la puerta. Pero si solo eres perdonado, estás en la puerta. Es como llegar a la línea de salida de una maratón olímpica. Eso en sí mismo es un gran honor si te piden que representes a tu país en una maratón y llegas a la línea de salida.
Puedes quedarte allí y jactarte de haber sido seleccionado para representar a tu país en la maratón. Pero si solo te quedas parado allí, esa no es la razón por la que te enviaron. Muchos cristianos son así. Llegan a la línea de salida y dicen, qué bien, he llegado aquí. Pero eso es solo el comienzo de nuestra vida. La puerta es estrecha y el camino es angosto que lleva a la vida. Entonces, ¿dónde está la vida? Imagina esto en tu mente. Una puerta estrecha, un camino angosto y al final la vida. La puerta estrecha es el perdón. El camino angosto es una vida de ir venciendo progresivamente el pecado. Cada paso te acerca más a la meta. La meta es llegar a ser como Cristo. Así que la imagen de nuestra carrera es muy clara. Cada paso es ser más y más como Cristo, hasta que finalmente seamos completamente como Cristo. Esa es la meta final. Entonces, cuando decimos, Jesús es mi Salvador, a veces pregunto a las personas, ¿cuál es tu experiencia con el pecado? Y me responden, bueno, caigo, me levanto y soy perdonado. Y luego vuelvo a caer, a veces en la misma área, y pido al Señor que me perdone, y me perdona. Entonces les digo a esos hermanos o hermanas, entonces digan que Jesús es tu perdonador, no tu salvador, porque no te ha salvado de tu ira, de codiciar a las mujeres, de enojarte con la gente. Prácticamente no te ha salvado de nada. Pero si dices, Él todos los días me perdona, peco, me levanto y Él me perdona, y probablemente peque 10 veces al día y me levanto 10 veces al día, soy perdonado. Entonces sé honesto y di, Jesús es mi perdonador, pero todavía no es mi salvador. Porque si dices que no te ha salvado de la lujuria, no te ha salvado de la ira, no te ha salvado del amor al dinero y estás corriendo tras el dinero, no estás siendo salvo de eso. Así que a veces nos engañamos a nosotros mismos usando las palabras equivocadas. Hay cristianos que ven pornografía. ¿De qué los ha salvado Jesús? Tal vez se arrepienten después y dicen, oh Señor, perdóname. Por eso debemos ser honestos y decir, Señor, eres mi perdonador, pero no es para eso que viniste. Estoy viviendo en el Salmo 103. Así que aquí está la primera promesa. Debemos comenzar aquí. Incluso si nunca te lo has tomado en serio, espero que a partir de esta conferencia en adelante digas, Señor, quiero entrar en esta vida del nuevo pacto. A partir de hoy, por favor, ayúdame. Dame fe para creer en tu palabra en Mateo 1, verso 21. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. Y si has creído en un Jesús que no puede salvarte, quiero decirte que ese es otro Jesús. Dice en 2 Corintios capítulo 11, verso 4, porque si alguien viene y predica a otro Jesús, 2 Corintios 11, verso 4, porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado y aceptan un evangelio distinto, entonces han sido engañados. Por lo tanto, dice aquí que existe la posibilidad de que alguien predique a otro Jesús. ¿Cuál es ese otro Jesús? El otro Jesús es el que puede perdonarte, pero no puede salvarte. Ese es otro Jesús. El verdadero Jesús nos salva de nuestros pecados. El verdadero evangelio no es solo perdón, sino también salvación. Bien, quiero pasar al siguiente punto. Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 31. El segundo proverbio es, Dios nos trata de la misma manera en que tratamos a los demás. Si animamos a otros, Él nos animará a nosotros. Si somos duros con otros, Dios será duro con nosotros. Lucas 6, verso 31. Y así como quieran que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Así que todo lo que tienes que preguntarte es, ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo tratas a las personas en tu trabajo cuando cometen un error? Todos somos personas que fallamos. Los esposos se equivocan, las esposas se equivocan. A veces decimos palabras equivocadas o hacemos algo insensato. ¿Cómo los tratas? Saltas encima de ellos y dices, ¿hiciste eso otra vez?
¿Cómo te sentirías si el Señor te hablara así? Ahí vas otra vez. Hiciste eso de nuevo. Gracias a Dios que mi Padre Celestial no me habla así. Debemos tratar a los demás como Dios nos ha tratado a nosotros. Ese es un principio muy, pero muy importante que debemos tener presente. Bien, alguna de estas cosas no necesita mucho tiempo para explicarlas. Puedes reflexionar más sobre ellas tú mismo. El tercer proverbio que quiero mencionar es: no prediques un evangelio al mundo que no te haya salvado del pecado en tu propio hogar. Ahora, ¿por qué digo en tu propio hogar? Porque Jesús nos dijo cómo predicar el evangelio. En la última parte de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dijo: serán mis testigos en Jerusalén. Primero menciona a Jerusalén. Jerusalén es el lugar donde ellos vivían. Así que para nosotros, Jerusalén es nuestro hogar. Así que él dijo: serán mis testigos en primer lugar en Jerusalén, es decir, en nuestro hogar. Y luego el área alrededor de Jerusalén, que es Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Así que no intentes ser un testigo para alguien allá afuera que no sabe cómo vives en tu casa. Debe comenzar en Jerusalén. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos primero en Jerusalén. Así que si trato de predicar el Evangelio en otro lugar, pero no ha funcionado en mi propio hogar, soy un engañador. Es como si quisieras darle un regalo a alguien. Digamos que amas mucho a esa persona y quieres regalarle una computadora portátil o un iPad. ¿Le darías un iPad o una computadora portátil que no funciona? ¿Tú la usaste, se descompuso y quieres darla como regalo a alguien? No creo que ninguno de nosotros lo haría. Así que esto es lo que debemos preguntarnos. ¿Estoy predicando un evangelio a otros que no ha funcionado en mi propio hogar? La computadora no está funcionando en mi propia casa, así que pensé regalárselo a otra persona. No creo que ninguno de ustedes haría eso. ¿Estás predicando un evangelio a otros que no ha funcionado en tu Jerusalén? No vayas a Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra antes de comenzar a ser un testigo. Serán mis testigos en Jerusalén, es decir, en tu propio hogar, y luego vas a los demás lugares, uno por uno. Así es como Dios quiere que prediquemos el evangelio. Bien, vamos al cuarto proverbio. Dios está buscando adoradores. Juan capítulo 4, verso 23. Muy a menudo en la vida cristiana el énfasis está en el servicio y en ser testigo, pero debe haber una preparación para eso. Desafortunadamente, mucha gente piensa que la forma de prepararse para el servicio cristiano es yendo a una escuela bíblica. Doy gracias a Dios porque nunca fui a una escuela bíblica y lo aprendí de los discípulos de Jesús. Jesús nunca envió a ninguno de sus discípulos a una escuela bíblica. De hecho, los fariseos fueron a una escuela bíblica y fueron los que crucificaron a Cristo. Los más grandes eruditos bíblicos en la época de Jesús lo mataron. Y él escogió a personas que nunca fueron a una escuela bíblica y nunca los envió a una. Y los llenó del Espíritu Santo y los hizo sus testigos. Así que Dios está buscando que le adoremos antes que podamos servirle. En Juan capítulo 4, Jesús dijo una palabra asombrosa. La última parte de Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y aquí está la declaración importante. A los tales el Padre busca que lo adoren. Piensa en eso. En el cielo, Dios está buscando entre nosotros quién le adorará en espíritu y en verdad. Recuerdo una historia del Antiguo Testamento de cuando David andaba errante en el desierto y dijo:
Quisiera que alguien me diera de beber agua del pozo de Belén. David había crecido en Belén y recordaba el agua que bebía de ese pozo, pero ahora estaba en el desierto, lejos de Belén. Y en esas áreas de Belén, Saúl y su ejército estaban esperando para matar a David. Y dice la escritura que algunos de los hombres de David escucharon ese anhelo en el corazón de David por beber agua de ese pozo en Belén. Y algunos de ellos se arriesgaron a entrar en territorio enemigo, donde Saúl estaba con sus soldados. Y mientras dormían, fueron a ese pozo, tomaron el agua y se la llevaron a David. Y digo, Señor, qué anhelo tan grande tenían de satisfacer el corazón de David. Ahora aplico esto a este versículo. Dios está en el cielo, con un anhelo, igual que David, diciendo, quisiera que hubiera personas que me adoren en espíritu y en verdad. Esto no es porque Dios sea egoísta, lo dice para nuestro beneficio. Y si yo soy como los soldados de David, diré, Señor, si ese es el anhelo de tu corazón, yo quiero hacerlo. Quiero satisfacer ese deseo de tu corazón y ser uno de los que te adoran. No solo por escuchar este mensaje y mañana olvidarlo, sino durante toda mi vida. Quiero adorarte en espíritu y en verdad. Y si hay algo que no entiendo, pediré, Señor, enséñame. Ahora, ¿por qué es esto importante? ¿Recuerdas las palabras de Jesús al diablo en la tercera tentación en el desierto? En la tercera tentación, cuando el diablo tentó a Jesús para que lo adorara, en Mateo capítulo 4, versículo 10, Jesús dijo estas palabras: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Ves el orden? Primero adorarás y luego servirás a Dios. No puedes servir a Dios antes de adorarlo. Ahora, yo nunca supe esto por muchos años porque nadie me lo enseñó cuando era un joven cristiano, que antes de intentar servirle, debo adorarlo. Pensaba que lo importante era salir, ser testigo y servir al Señor, pero el orden es adorarás y servirás. No dice irás a una escuela bíblica y servirás. Ese es el método humano y la gente se convierte en fariseos. La manera de Dios es que te conviertas en un adorador y luego tu servicio dará fruto y la calidad de tu servicio será semejante a Cristo y poderoso. Muy a menudo el énfasis está en la cantidad. ¿Cuánto he servido al Señor? ¿A cuántas personas he testificado? ¿Cuántos folletos he repartido? La cantidad no significa nada a los ojos de Dios. En la vida de Jesús, de 33 años y medio, unos 12 años fue carpintero. Desde los 18 años hasta los 30, hizo taburetes y bancos. Y 3 años y medio estuvo en el trabajo cristiano a tiempo completo. ¿Qué proporción es esa? Pero él cumplió la voluntad del Padre. Primero fue un adorador. Adoraba al Padre cuando era niño. Adoraba al Padre cuando estaba en el taller de carpintería. Estaba adorando todo el tiempo. Y luego estuvo en el ministerio a tiempo completo durante 3 años y medio. Adorarás y luego servirás. Y una de las mejores expresiones de adoración que he encontrado en la Biblia está en las palabras del salmista en el Salmo 73. Vayamos a Salmo 73, verso 25, donde él dice, oh Dios, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Si puedes decir eso sinceramente, eres un adorador. Cuando llegue al cielo, te estaré buscando a ti. Eso significa que no estoy buscando las calles de oro o las mansiones, ni la libertad de la enfermedad o de los problemas y dificultades. Mucha gente quiere ir al cielo por eso. Allí estaré libre de todas las pruebas, problemas y enfermedades. Yo no busco eso. Siendo honesto, si estoy con Jesús, no me importaría estar enfermo toda la eternidad. Ni siquiera me molestaría. No me importaría qué tipo de problemas hay a mi alrededor si Jesús está allí. Para mí, el cielo es Jesús.
Así que ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Ese es un verdadero adorador. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Si puedes decir eso, eres un adorador. Y entonces todos los demás, tu esposa, tus hijos, pasan a segundo lugar porque adoras a Dios. Y esto es muy importante porque Jesús dijo, no puedes servir antes de adorar. Adorarás y luego servirás. Así que por favor, tenlo presente. Y quiero decir una cosa más sobre la adoración. Y es que tiene 3 pasos. La acción de gracias es el primer paso. La alabanza es el segundo. Y el tercero es la adoración. Ahora bien, mucha gente no ve esos pasos. La acción de gracias es estar agradecido con Dios por lo que Él ha hecho por ti o lo que va a hacer por ti. Las cosas que te ha dado, la salvación y muchos otros dones terrenales y espirituales. Es expresar gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Incluso por la comida damos gracias a Dios. Por el hecho de que nos ha dado un trabajo y podemos ganarnos la vida. Por todas estas cosas debemos estar agradecidos. La alabanza es un paso más alto. Cuando alabo a Dios, no pienso en lo que Él me ha dado. Ya he terminado con ese paso. He dado gracias a Dios por todas las cosas que me ha dado. Y luego paso al siguiente paso. Alabar a Dios por quien es Él. Es un Padre tan amoroso. Ya no estoy pensando en lo que recibo ahora. En la acción de gracias pienso en lo que recibo, en lo que Dios me puede dar. En la alabanza no pienso en mí mismo en absoluto. Pienso en quién es Él. Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, un Padre amoroso. Te doy gracias, te alabo por quien eres. Oh Dios, te alabo por lo que has hecho, pero principalmente por quien eres. Y luego el tercer paso es la adoración. La adoración es muy difícil de describir con palabras. Es algo que te lleva a estar postrado, ya sea físicamente o espiritualmente, delante de Dios, como dice aquella canción. Padre de Jesús, recompensa del amor. Qué éxtasis será postrarme ante tu trono para yacer y contemplarte eternamente. ¿Sabes lo que significa mirar y contemplar a Dios? Es cuando no estás diciendo nada, no estás pidiendo nada, simplemente estás mirando el rostro de Dios, postrado, en asombro, maravilla y adoración. Ni siquiera estás diciendo nada. Muy pocos cristianos han hecho eso siquiera una vez en toda su vida. Han dado gracias, tal vez han alabado. Oh Dios, te alabamos por quien eres y por lo maravilloso que eres. Pero la adoración, en gran parte, es puro silencio. Dios mío, cuán maravilloso eres, cuán brillante es tu majestad, cuán hermoso es tu propiciatorio en las profundidades de su luz ardiente. Padre de Jesús, recompensa del amor. Qué éxtasis será postrarme ante tu trono para yacer y contemplarte eternamente. Tal vez te estoy compartiendo algo que nunca has experimentado en toda tu vida. Está bien, te aconsejo, comienza con acción de gracias. Deja de quejarte. Nunca llegarás a la adoración si todavía estás en ese nivel bajo de quejas y murmuraciones. ¿Por qué Dios no me ha dado esto o no me ha dado aquello? Termina con eso. Desarrolla el hábito de dar gracias y avanza de allí al punto de decir, Señor, ya has hecho suficiente por mí. Pedir es incluso un nivel más bajo. Pasemos de pedir y de dar gracias a ocuparnos de la grandeza y majestad de nuestro Padre Celestial. Alabanza, alabanza, alabanza. Y luego llegamos a la adoración, que es silencio. Creo que la adoración solo podemos hacerla a solas, porque cuando somos conscientes de otras personas a nuestro alrededor, es difícil adorar. Yo puedo dar gracias junto con otros, puedo alabar junto con otros, pero personalmente he descubierto que si soy consciente de la gente a mi alrededor,
No puedo adorar a Dios. Y es muy difícil ser completamente inconscientes de las personas que nos rodean cuando estamos con otros. Por eso encuentro que mis mejores momentos de adoración son cuando me levanto en la mañana, cuando estoy completamente solo y hasta mi esposa está dormida y la casa está en silencio. Puede ser incluso en medio de la noche. La verdadera adoración es cuando estás completamente solo. Y cuando nos volvamos realmente espirituales, cuando lleguemos al cielo, entonces seremos capaces de adorar a Dios junto con todos los demás. Pero aquí lo encuentro muy difícil, porque cuando estoy con otros, por más que lo intente, soy consciente de que hay gente a mi alrededor y están viéndome o escuchándome. Pero cuando estás a solas con Dios, piensa en esos momentos en los que te despiertas en medio de la noche. Todos en la casa están dormidos y tú estás despierto. Piensa en Dios entonces. Pon tu rostro sobre la almohada y sé un adorador. Pídele al Espíritu Santo que te haga un adorador. Adorarás y servirás. Eso fue lo que Jesús dijo en Mateo 4, verso 10. Y eso es lo que necesitamos aprender. Bien, vamos al siguiente proverbio. Damos gracias por todo, porque todo está cooperando para mi bien. No puedo dar gracias por algo que me va a dañar. ¿Cómo podría? Eso sería una locura. Pero porque sé que aunque parezca que me va a dañar, va a cooperar para mi bien, según Romanos 8, verso 28. Esta es una promesa absoluta que cubre cada una de las cosas que pueden suceder en mi vida. Romanos 8, verso 28. Y sabemos que para los que aman a Dios, Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Es Dios quien lo hace. Algunas personas lo citan así. Todas las cosas cooperan para mi bien. Esa es solo la mitad del versículo y mucha gente lo cita así. Si les preguntas, ¿qué dice Romanos 8, verso 28? Muchos dirán, todas las cosas cooperan para bien de los que le aman. Ese no es el versículo. Léelo. Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de los que lo aman. Mira el peligro de citar solo la mitad del versículo. Lo interpretas completamente mal. Es Dios quien hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que son llamados conforme a su propósito. Y ese propósito se describe en el versículo siguiente. No es para que te hagas más rico, más saludable o más famoso, nada de eso. Ni siquiera para que se cumpla algún deseo espiritual que tengas. No. Es para lo que dice el verso 29, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Así que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. ¿Cuál es ese bien? No es sanidad ni riquezas, no. Es que puedas llegar a ser un poco más como Cristo. Así que no separas el versículo 29 del versículo 28. Ambos van juntos. Este es el peligro de memorizar versículos sin saber cuál es el siguiente versículo. Así que Romanos 8, verso 28 lleva al versículo 29. Y por eso damos gracias por todas las cosas. Hay un versículo en Efesios capítulo 5. Algunas personas se preguntan, ¿cómo puedo obedecer este versículo? Efesios capítulo 5, versículo 20. Den siempre gracias por todo. Pregúntate honestamente, ¿tienes ese espíritu? Y no estoy diciendo de que tienes que estar las 24 horas diciendo gracias, gracias. Eso puede ser un ritual. No hablo de repetir la palabra gracias, sino de tener un espíritu de gratitud en tu corazón hacia Dios en todo momento. No puedo abrir la boca todo el día diciendo gracias. Eso sería sin sentido. Pero un espíritu de gratitud en mi corazón 24 horas al día, mientras esté despierto e incluso si estoy dormido, por todo lo que pasa en mi vida. Ya sea que la gente lo llame bueno o malo, debo tener un espíritu de gratitud en todo momento. ¿Cómo puedo hacer eso? Dando gracias por todas las cosas, y no solo por esas cosas que Dios haga que cooperen para mi bien. Si creo que todas las cosas cooperan para mi bien, entonces definitivamente puedo dar gracias por todas ellas. Pero si pienso que alguna de esas cosas no van a cooperar para mi bien, sino para mal, no puedo dar gracias por ellas.
Pero como creo en Romanos 8, verso 28, que Dios hará que todas las cosas cooperen para mi bien, y ese bien es hacerme como Cristo, entonces no importa si me causa dolor, pérdida financiera o siento un problema en esta tierra, está bien. Puedo dar gracias porque eso me va a hacer más como Jesús. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto está conectado con Efesios 5, verso 18, sobre ser lleno del Espíritu Santo. Uno de los resultados de estar lleno del Espíritu Santo, si de verdad lo estás, es que te llevará a dar gracias por todas las cosas en todo momento. El Espíritu lo produce incluso si no abres la boca. Es muy importante recordar eso. Así que Efesios 5, verso 20 está conectado con Romanos 8, verso 28. Y también se repite en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Estos son mandamientos que a veces no tomamos en serio. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18. Den gracias en todo. ¿Te lo tomas en serio, mi hermano y hermana? Debemos tomarnos algunas cosas realmente en serio en esta conferencia y queremos irnos transformados y conformados un poco más a la imagen de Cristo antes de que termine este fin de semana. Den gracias en todo. ¿Puedes pensar en algo en tu vida por lo que no puedas dar gracias? ¿O por lo que no has dado gracias? ¿O por algunas cosas por las que te has quejado incluso ahora? Tal vez algún problema que tuviste al venir aquí. Todo significa todo. Tal vez tu vuelo se retrasó o las cosas no salieron como estaban planeadas. Recuerdo los años en que siempre tenía algunas preguntas, algunas dudas. Por la gracia de Dios, eso desapareció de mi vida. No solo si el vuelo se retrasa, sino incluso si pierdo el vuelo y ni siquiera puedo ir a mi destino. He aprendido a dar gracias por todo. Me ha llevado muchos años llegar a este punto. Parte de la razón es que no tuve un padre espiritual que me hablara y me dijera, esto es lo que deberías estar haciendo. Si alguien me hubiera guiado cuando me convertí hace 66 años a los 19 años y me hubiera enseñado estas cosas, habría llegado mucho antes a este punto en mi vida. Pero lo que no recibí, decidí que lo daría a la próxima generación y a la tercera generación, para que desde muy jóvenes, tan pronto como se conviertan, puedan aprender a dar gracias en todo. Si no he desarrollado ese hábito hasta ahora, te diré lo que debes hacer. Ve a Dios y dile, Señor, quiero obedecer tu mandamiento que dice que debo dar gracias por todo, porque creo que todo coopera para mi bien, pero no quiero que sea una fórmula en mi mente como 2 más 2 igual a 4. Todas las cosas cooperan para mi bien, por lo tanto doy gracias. Esto es una fórmula mecánica en tu mente. La olvidarás. Pero dile, Señor, lléname con el Espíritu Santo. Eso es lo que dice Efesios 5, verso 18. Sean llenos del Espíritu Santo y luego den siempre gracias por todo. Así que no se trata de recordar una fórmula porque la olvidarás mañana o más tarde en la noche. Si tengo que dar gracias recordando una fórmula que dice todas las cosas cooperan para mi bien, por lo tanto doy gracias, puedo hacerlo mecánicamente sin decirlo de corazón. Y no habrá un espíritu de gratitud. Puedo poner una cara larga y decir, está bien, Señor, voy a dar gracias. Eso no es ser agradecido. La gratitud es un espíritu. Y puedes darte cuenta cuando conoces a personas que tienen un espíritu agradecido. Si convives el tiempo suficiente con alguien de espíritu agradecido, verás que nunca se queja de nada. Nunca se queja de nadie que le haya hecho daño. Siempre tiene una buena actitud porque ha aprendido que Dios tiene el control. Él no está citando Romanos 8, verso 28. Lo está viviendo. Y no tiene que estar diciendo gracias, gracias, Señor. No. Hay un espíritu de agradecimiento en él todo el tiempo. Muy bien. Pasemos al siguiente proverbio del nuevo pacto. Una forma segura de saber que estamos creciendo en gracia es cuando nuestra conciencia empieza a molestarnos por asuntos que antes no nos perturbaban.
Oh, ahora te inquietas por algo que nunca te inquietó el mes pasado, o el año pasado, o en toda tu vida. Eso significa que tu conciencia ahora te está molestando por algo que nunca antes te había molestado. Me refiero a algo como levantar un poco la voz cuando te molestas en casa. Hiciste eso toda tu vida y nunca te molestó, pero ahora, de repente, te está molestando. Es una cosa pequeña, como el hecho de que toda tu vida alzaste la voz al enojarte, pero ahora, cuando lo haces, te inquieta. O antes solías alterarte cuando se perdía un poco de dinero en algún lado, o cuando tu esposo o esposa era un poco imprudente y desperdiciaba algo de dinero. Pero ahora eso ya no te perturba. Ahora dice, Señor, está bien, todos cometemos errores, no pasa nada. ¿Y qué es el dinero? No es lo más importante del mundo. Siempre podemos recuperarlo y si tenemos menos en nuestra casa, simplemente disciplinémonos un poco y viviremos con un poco menos. Verás, toda nuestra actitud cambia si estamos decididos a caminar como Jesús caminó. Cada proverbio nos ayuda a obedecer el mandamiento que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Cristo, todos decimos que hemos recibido a Cristo, que Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo. Cualquiera que dice eso debe andar como Jesús anduvo. Ese es un estándar muy alto, andar como Jesús anduvo. Y ustedes, jóvenes, me encanta ver a todos los jóvenes aquí sentados. Imaginen que a su edad fueran cautivados por esto. Vaya, yo habría estado tan feliz si alguien me hubiera dicho esto cuando tenía 20 años. Yo me bauticé a los 21 años. Y si alguien me hubiera agarrado en ese momento y me hubiera dicho, Zach, tienes que aprender a vivir así, procura caminar como Jesús caminó, ¿dónde estaría hoy? No he llegado a donde debería porque tuve que esforzarme para aprender todas estas cosas de la Biblia poco a poco y por mi cuenta. Apenas he escuchado a alguien predicando sobre esto. Vayan a YouTube y vean si la gente está predicando el tipo de cosas que escucharon incluso esta mañana. Díganme si encuentran a alguien predicando este tipo de cosas en algún sermón. Me refiero a todas estas cosas que he mencionado, no solo una o dos. Me gustaría escuchar a ese hombre, me gustaría conocerlo mejor. Tal vez él pueda enseñarme algo. Esas son las personas que quiero escuchar. No quiero escuchar a gente que solo expone un versículo de la Biblia y lo interpreta diciendo, este comentario dice esto y aquel comentario dice aquello. De eso ya he escuchado suficiente. Quiero que entendamos que la Biblia no nos fue dada para adquirir conocimiento, sino para hacernos más como Cristo. Así que tomemos eso en serio. Una forma segura de saber que estamos creciendo en gracia es cuando nuestra conciencia ha empezado a inquietarnos por asuntos que antes no nos molestaban, algo que nunca me había molestado en toda mi vida, como una pequeña declaración incorrecta que hago en mi oficina para ganar un poco más de dinero. Esa pequeña injusticia al presentar mi declaración de impuestos que hasta ahora no me molestaba, ahora me inquieta enormemente. O cuando hago un informe en el que hay una ligera mentira. No es 100% falso, un 99% de verdad, pero hay un 1% de mentira. Ahora eso me molesta, quiero que sea 100% verdadero. Eso es maravilloso. Eso demuestra que estás creciendo. Demuestra que tu conciencia te está perturbando por algo que antes no te perturbaba. Bien, aquí hay otro proverbio. El gozo más puro de todos los gozos en la tierra se encuentra en la comunión con Dios como tu Padre. Salmos 16, versículo 11. En medio del verso, Padre, en tu presencia hay plenitud de gozo. En el Antiguo Testamento solo podían llamarlo Dios, no Padre. Pero nosotros podemos llamarlo Papá, mi Padre Celestial. En tu presencia hay plenitud de gozo. Solo hay un lugar en el universo donde hay plenitud de gozo,
en la presencia de Dios. Hay gozo cuando el médico te hace un chequeo y dice que todo está bien contigo, que estás saludable. Eso trae gozo. Cuando tu jefe te da un ascenso y recibes un salario más alto, eso también trae gozo y es legítimo. Cuando todos tus hijos sacan buenas notas en los exámenes, hay gozo, excelente. Pero la plenitud de gozo solo está en la presencia inmediata de Dios. Y ese es un gozo muy superior a todos los demás gozos en la tierra. El gozo más puro que puedes encontrar en la tierra está en la presencia de Dios, nuestro Padre. No en la riqueza, no en la salud, y escucha bien, ni siquiera en vencer el pecado, aunque eso sea algo bueno. Y puedo tener cierto gozo por haber vencido la ira o haber vencido la lujuria. Excelente. Debe haber gozo por eso. Pero la plenitud de gozo, la mayor alegría, es habitar en la presencia del Padre. Ni siquiera está en vencer a Satanás, ni en expulsar un demonio, ni en vencer al mundo. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Bien, aquí hay otro proverbio basado en Mateo capítulo 5, versículo 3. Habla de los pobres en espíritu. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, verso 3. Los pobres en espíritu son aquellos que son conscientes principalmente de su propia necesidad, no de la necesidad de otros. ¿Sabes? Como seres humanos tenemos una tremenda tentación y tendencia a ver las faltas de los demás. Si le preguntaras a un esposo, ¿puedes decirme 3 o 4 cosas que no te gustan de tu esposa o que te molestan de ella? La mayoría de los esposos podrían enumerar más de 4. ¿Quieres solo 4? Te daré 10. Así es, pero a medida que creces en gracia, te vuelves cada vez menos consciente de esas cosas. Puede que todavía estén allí. Tu esposa quizás sigue siendo igual, tu esposo quizás siga siendo igual. Tu esposa podría decir, te diré cuáles son las debilidades de mi esposo. Y menciona hasta 6 de ellas. Todavía están ahí, no han cambiado. No se han vuelto semejantes a Cristo, pero ya no eres tan consciente de ello. Es como cuando ves una luz y luego miras al sol y ya no puedes ver nada. Si sigues mirando al sol, te quedarás ciego por un rato. ¿Lo has notado? Si estás bajo un sol radiante y entras a una habitación, todo parece oscuro porque vienes de estar bajo una luz intensa. Y en comparación, una habitación iluminada parece oscura. ¿Por qué? Porque entraste a ese lugar después de haber estado bajo una luz muy brillante. Todos han tenido esa experiencia. Ese es solo un pequeño ejemplo de cómo es cuando entramos en la presencia de Dios. Así que los pobres en espíritu son aquellos que son principalmente conscientes de su propia necesidad. Así que buscan a Dios por gracia y por lo tanto siempre reciben lo mejor de Él. Ese es el significado de bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Cuando decimos reino de los cielos, ¿qué significa? Significa que ese es el área donde Dios es rey, donde Dios es el gobernante y se describe en Romanos capítulo 14, versículo 17. ¿Sabes? Yo solía pensar que buscar primero el reino de Dios significaba ir a predicar el evangelio. Así lo entendí durante años y años. Este es el problema de no tener un padre espiritual, de no tener un mentor espiritual. Si alguien me hubiera dicho cuando fui bautizado a los 21 años, Zach, el reino de Dios no significa ir a predicar el evangelio. El reino de Dios, según Romanos 14, verso 17, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús dijo buscar primero el reino de Dios, no quiso decir ve y predica primero el evangelio. Significa busca primero la justicia en el Espíritu Santo, busca primero la paz en el Espíritu Santo y busca primero el gozo en el Espíritu Santo. Ojalá alguien me hubiera dicho eso cuando tenía 21 años. Tuve que descubrirlo por mí mismo.
aunque está escrito en Romanos 14, verso 17, y también está escrito en tu Biblia. Pero quizás para alguno de ustedes esto lo supieron hasta hoy, o si me escucharon antes. Lo supieron solo cuando se los dije, porque aunque hayan leído Romanos 14, verso 17 muchas veces, nunca lo relacionaron con lo que dice Jesús: busquen primero el reino de Dios, y con Mateo 5, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién recibe este reino? Los que son pobres en espíritu. Esto significa aquellos que son conscientes de su propia necesidad principalmente. Ser pobre en espíritu es estar consciente primeramente de tu propia necesidad. En la India tenemos muchos mendigos que llegan a las puertas, muchas personas con lepra y gente muy pobre que está absolutamente desesperada e indefensa. Vienen a tocar los portones de las casas. Muchas casas en la India tienen portones y dicen: Señor, deme algo de dinero. Si eres una persona amable, le das 10 rupias. Él volverá mañana diciendo: Señor, deme dinero. Si le preguntas: ¿qué pasó con lo que te di ayer? Él te dirá: oh Señor, eso se terminó ayer, me dio 10 rupias. ¿Qué puedo hacer con eso? Comí algo muy ligero y ya se acabó. Necesito más. Esto es ser pobre en espíritu. Es como ese versículo en Proverbios que dice: bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día. Proverbios capítulo 8, versículo 34. Me imagino al mendigo en la India de esta manera: bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas día a día. Y en mi mente veo al mendigo que viene todos los días. Le das algo y le preguntas: ¿dónde está el dinero que te di ayer? Él responde: oh Señor, ya se terminó, necesito más. Y aquí dice: bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada, diciendo: Señor, dame tu gracia para hoy. Y la gracia que te di ayer, eso fue para ayer, Señor. Dame gracia para hoy. Esto es ser pobre en espíritu. Los ricos nunca vienen a tu puerta, ellos tienen suficiente. El pobre es el que viene a la puerta. Bienaventurados los pobres en espíritu, ellos son los que viven una vida victoriosa. Viven en victoria sobre el pecado cada día. Ahora, cuando el mendigo venga, tú no vas a darle 10,000 rupias para que no regrese por 3 meses, sino que le darás lo suficiente para ese día. Y así es como Dios nos da. Danos hoy nuestro ¿qué? Pan de cada día. Incluso espiritualmente. Dame para este día, Señor, momento a momento. Así quiere Dios que vivamos. Es una vida maravillosa. Bien, diré un proverbio más aquí. Mateo capítulo 12, versículo 34. Nuestras palabras revelan la verdadera condición de nuestro corazón. ¿Quieres saber qué hay en tu corazón? Déjame escuchar tu conversación durante todo el día. Si yo pudiera viajar contigo de manera invisible y pudiera escuchar cómo hablas con las personas, cómo hablas con tus hijos, cómo hablas con tu esposa, cómo hablas con tu vecino, cómo hablas con esa persona difícil en la oficina, o con algún taxista que te estafó con el dinero, o con alguien que te trató mal. Déjame escucharte todo el día sin que sepas que te estoy observando. Entonces te diré cuál es la condición de tu corazón. En la última parte de Mateo 12, verso 34 dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Camada de víboras, ¿cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que cuando dices algo y luego dices: oh, fue un desliz. No, hermano o hermana, no fue un desliz. Fue lo que llenaba tu corazón. Como dicen, si agitas un vaso con fuerza, lo que se derrama es lo que está adentro. Si salió agua amarga es porque el vaso estaba lleno de agua amarga. Si salió agua dulce es porque el vaso estaba lleno de agua dulce. No fue la agitación lo que la hizo amarga.
Si dices, es que esa persona vino y me molestó, por eso reaccioné así. No, mi hermano, no, mi hermana. Esa persona te agitó y lo que estaba dentro salió, agradécele por mostrar lo que había en tu corazón. Dile, gracias hermano, gracias Señor por agitarme para que lo que estaba dentro saliera y yo descubriera lo que no sabía, que había tanta ira y amargura dentro de mí. Deberíamos estar agradecidos por muchas personas que nos provocan a pecar. Nuestras palabras revelan la verdadera condición de nuestro corazón. Y relacionado con ese mismo proverbio, vayamos a Santiago capítulo 1, verso 26, que dice, si un hombre no puede controlar su lengua, su cristianismo vale nada. ¿De dónde sacó eso? De Santiago capítulo 1, verso 26. En medio del verso, si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. Eso dice la Biblia, no yo. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. ¿Cuánto vale tu cristianismo? Pregúntale a tu esposa, pregúntale a tu esposo, pregúntale a las personas en tu trabajo. Nuestras palabras revelan la verdadera condición de nuestro corazón. Si un hombre no puede controlar su lengua, su cristianismo vale nada. Creo que nos detendremos aquí. Queridos hermanos y hermanas, no he hablado para condenar a nadie. No, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8, verso 1. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado y de la falta de justicia para desafiarnos. Cuando un médico te examina y te dice, tienes el azúcar en la sangre muy alta, puedes tener un ataque al corazón, tu colesterol está muy alto, sospecho que hay un poco de cáncer en tu organismo, ¿te enojas con él? Tú le dices, doctor, muchas gracias, no lo sabía. Nunca lo supe hasta que usted me hizo este chequeo. Estoy profundamente agradecido. ¿Cuánto le debo? Y si el médico te dice, no tienes que pagar nada, te amo y por eso te hice este chequeo. Eso es lo que hace un verdadero siervo de Dios. Estamos agradecidos con los médicos que detectan inmediatamente algo y nos dicen que está mal en nuestro cuerpo. ¿Y cuál es la cura? Deberías estar agradecido por cada siervo de Dios que hayas conocido en tu vida, que sinceramente te dijo la verdad y no solo te aduló pavimentando el camino para que te vayas al infierno, sino que te sacudió y te advirtió para que incluso aquí en la tierra puedas ser un poco más como Cristo, para que tu hogar pueda ser un poco más como el cielo y para que tu iglesia también pueda ser un poco más como el cielo. Que Dios nos ayude a todos y que Dios me ayude a mí. Soy una persona necesitada. Soy constantemente consciente de eso. Por eso cada día clamo a Dios por las mañanas. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. No puedo hacer esta obra sin tu ayuda. He predicado durante 60 años. Empecé a predicar cuando tenía 23 años. Pero aún hoy digo, Señor, no puedo hacerlo sin tu ayuda. Sigo pidiéndole a otras personas, por favor, oren por mí. Queridos hermanos y hermanas, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Cada día ahora, Señor Jesús, lléname del Espíritu Santo. No podemos vivir esta vida cristiana por nuestra propia fuerza. En el momento en que me desconecto del árbol, la rama se seca y deja de dar fruto. Pero mientras esa rama esté en el árbol, aunque seas una rama débil y pequeña, siempre estará fresca si permaneces en el árbol. Algunas ramas más grandes pueden producir mucho fruto. Algún día también llegarás a este punto. Por ahora, al menos permanece fresco. Quizá aún no seas una rama madura para dar fruto. Permanece en el árbol y mantente fresco. Y que Dios te bendiga. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra que me desafía constantemente cada día.
Y oro para que todos aquí sean animados, que nadie se sienta condenado, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Que seamos desafiados y alentados a seguir adelante. Como dijo el apóstol Pablo, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ayúdanos a tener ese espíritu, Señor, olvidando nuestros fracasos pasados y avanzando hacia lo que es superior. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.